Estamos iniciando el año de la cosecha y creemos y estamos viendo el obrar de Dios de manera sobrenatural, abriendo oportunidades para recoger la cosecha. ¿Cuántos anhelan esa cosecha? Vamos a orar. Padre, pedimos, Señor, las puertas abiertas. Pedimos, Señor, el milagro sobrenatural, el Dios que provee y nos permite recoger esa cosecha. Danos la sabiduría, la capacidad para alcanzarla, para lograrla y para poder testificar de tu gloria, de tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, y es acerca de los pilares de la iglesia, el fundamento de un buen cristiano. Y así como este edificio se ha venido construyendo, les compartí que este sótano sería la sana doctrina, y ya compartimos y hablamos acerca de la sana doctrina, de la doctrina verdadera. El piso siguiente es el de la comunión, de la comunidad, abiertos a los demás. El piso que sigue va a ser nuestro auditorio, donde vamos a adorar, y hablamos de la adoración, y ahí hay un mezanini donde vamos a hablar acerca del tema de hoy, y es la importancia de la predicación, pero de esa predicación que tiene como propósito el evangelismo. La enseñanza de hoy es la importancia de la predicación y el evangelismo. Y quiero comenzar con una ilustración. Un hombre compró el GPS más sofisticado que existe, con la mejor tecnología, conectado a todos los satélites que existen, con la mayor inteligencia artificial, y él estaba seguro que con ese GPS nunca se iba a perder. Le daba comandos con la voz y él lo dirigía, y siempre era exacto ese GPS. Entonces él dijo: dame la dirección para llegar al cielo. Y el GPS empezó a recalcular y a plantar, y le dijo: no encontró respuesta de cómo llegar al cielo. Él fue a donde el pastor y le dijo: pastor, este GPS no me orienta, no me guía, es lo último en tecnología y no sabe cómo llegar al cielo. Y el pastor se echó a reír y le dijo: eso es lo que pasa en este mundo. Muchas personas creen que usando medios de este mundo van a llegar al cielo, y han puesto la confianza en las obras, en la religiosidad, en el dinero, en la fama, y nunca van a llegar por ahí. La única manera, el único camino para llegar al cielo es conocer a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y por eso es tan necesario que entendamos que lo importante de la predicación es que la gente pueda conocer a Jesús, el camino al Padre, el camino a la redención, al perdón, a la salvación. Por eso es tan necesario que la iglesia entienda que uno de los fundamentos es la predicación que lleva a que la gente conozca a Jesús, el único mediador que hay entre Dios y los hombres, Jesucristo, el único camino, la única verdad y el único dador de vida es Jesús. Por eso Mateo 24:14, palabras de Jesús, dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Con este pasaje Jesús deja claramente estipulado que es necesario, que es una tarea prioritaria de la iglesia, que el evangelio sea predicado por todas las naciones para el cumplimiento de su propósito, y entonces podrá cumplirse la venida del fin. La predicación y el evangelismo no solo son responsabilidades de unos pocos, sino es un mandato para toda la iglesia. Es una tarea urgente y esencial que debe ser priorizado por todos los que seguimos a Jesús. Entonces, hay dos fundamentos del evangelismo, de la predicación, y es la predicación para evangelizar y la predicación para discipular. Necesitamos entender que cuando predicamos el mensaje, primeramente es evangelizar, que la gente conozca el camino, que la gente conozca el Salvador, que la gente conozca el único mediador que dice la Escritura que hay entre Dios y los hombres, que es Jesús. Entonces, la primera
prioridad o el fundamento de la predicación es que la gente conozca al Señor, la evangelización. La segunda tiene que ver con profundizar, con ser discípulos. Y esa es la misión de la iglesia, anunciar el evangelio y formar discípulos. Hoy vamos a enfocarnos en la predicación para evangelizar. La predicación muestra cómo Cristo es el único camino para salvación, pero la gente necesita conocer ese mensaje. Por eso Romanos 10, 14 al 15 dice claramente: pero ¿cómo pueden ellos, los que están afuera, los que no conocen, cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Romanos 10, 14 al 15. Y lo segundo es la predicación como enseñanza discipuladora, que conocemos nosotros como la Gran Comisión en Mateo 28, del 19 al 20. Jesús dijo a sus discípulos: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí vemos la importancia de estos dos elementos que contiene la predicación. La predicación primeramente evangelizadora, para que todos conozcan el plan de Dios de salvación. Y la segunda es ya una profundización, una enseñanza. El piso de más arriba es el discipulado. Hoy nos vamos a quedar en la importancia de la predicación para evangelizar. Y con esto entendemos que la importancia radica en que el evangelismo es el corazón de la misión de la iglesia. El llamado de Jesús no solamente se limita a que la gente escuche la palabra, sino que la obligación o la necesidad es llevarla a todas las naciones, a todas las culturas, a todas las etnias. Y allí es donde nosotros entendemos esa gracia de Dios que nos alcanzó a nosotros, los que no somos judíos. El evangelio en el Antiguo Testamento, la palabra, se había quedado solamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero ahora nosotros podemos ser parte del nuevo Israel, podemos ser parte del pueblo de Dios mediante la gracia, mediante el favor de Jesucristo. Y por eso todo aquel que crea en Él será salvo. Y esta es la predicación que le urge al mundo, que necesita el mundo para poder conocer a Dios, para poder llegar, para encontrar el camino al cielo. Jesús nos enseña cómo es necesario que se predique el evangelio a todas las naciones para que se cumpla el propósito, llegue el fin y venga su venida. Y nos enseña a cómo fundamentar a las personas en el evangelio, enseñando todos los mandatos que Él nos da. Entonces, para concluir esto, el compromiso de la iglesia es aportar a este propósito. Y por eso nosotros debemos aportar generosamente, servir con este propósito a la iglesia. La misión de predicar el evangelio y hacer discípulos es una misión que tienen todos los miembros de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Y necesitamos entonces comprometernos con esto. Por eso hay un compromiso de ofrendar, de diezmar y de servir en la iglesia. Estos son actos necesarios para sostener, para impulsar el propósito de la iglesia y permitir que la obra del evangelio continúe. Se necesitan personas preparadas, enviadas, se necesitan iglesias construidas, se necesitan personas capacitadas y llamadas para este propósito. En el Antiguo Testamento nosotros conocimos cómo se estructuró el tema del templo, el tema de los levitas. Los levitas, el templo fue construido, fue sostenido a través de los diezmos. Y los diezmos
era una enseñanza que le dio Dios al pueblo de Israel, que tenía una gran bendición. Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. La comida era para sostener a los levitas, para sostener a los sacerdotes, para poder hacer todas las reparaciones locativas. Entonces el Señor estaba diciendo: traigan todos los diezmos, traigan esa décima parte de lo que ustedes tienen, y haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Dice: inténtenlo. Otras versiones dice: pruébenme, pónganme a prueba, que abriré las ventanas de los cielos. Realmente el Señor invita a su pueblo a que aporte en la obra de adoración, de predicación. En el Nuevo Testamento la iglesia primitiva se mantuvo, se sostuvo con el aporte generoso, que a veces era mucho mayor que los diezmos. Hoy en día vemos una predicación que dice: el diezmo es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay diezmos. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento habían aportes mayores que los diezmos? En Hechos 2, 45 al 47, mire cómo se fundó la iglesia primitiva. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 4, dice el versículo 32 al 37, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Vea, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Entonces vemos que la iglesia primitiva no era un diezmito. Vemos que la gente era tan generosa que daba sus propiedades, que daba lo que tenía y lo compartía con generosidad. Obviamente esta práctica al principio de la iglesia primitiva fue como el impulso que permitió que se consolidaran iglesias grandes, fuertes, pero luego empieza el apóstol Pablo a decir que era necesario que, conforme a lo que la gente ganara, sacar una proporción y lo guardara en la semana para que el domingo, día del Señor, pudieran entregarlo. Entonces nosotros vemos una iglesia dinámica, activa, generosa, abundante, que daba mucho más que el diezmo. Entonces tener el diezmo como una medida es algo bueno, es una buena proporción. Es lo que enseñó el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento lo que daban era realmente generoso y abundante. El mandato que nos da el Señor es que todo lo que demos, lo demos de buena gana, lo demos con alegría, lo demos con fe, sabiendo que estamos sembrando para el reino de Dios y para el reino de los cielos. Por eso la predicación y la iglesia cumple un mandato importante, porque cumple un mandato directo de Jesús. La orden de predicar el evangelio es dada por el mismo Jesús. Vemos cómo la Gran Comisión afirma la tarea, el compromiso. Por eso le llaman la Gran Comisión: vayan
y hagan discípulos, prediquen. La iglesia tiene esa tarea, ese fundamento. ¿Por qué es importante? Porque es el poder de Dios para salvarnos. En Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeros y también a los gentiles. La iglesia tiene una bendición, tiene una oportunidad grandiosa, tiene una misión eterna, y es predicar acerca del poder de salvación. En la iglesia el propósito es de eternidad. Por eso necesitamos comprometernos con lo que somos, con lo que tenemos en este propósito de eternidad, porque entendemos que es a través de Cristo que recibimos la vida eterna. Y por eso este es un mensaje que no es exclusivo solo para nosotros. Dios quiere que nosotros compartamos este mensaje a través de todos los medios posibles, por todas las naciones, por todos los lugares, porque el propósito de Dios es salvar al mundo. Dios ama al mundo y dio el camino para que el mundo se salve. Y a nosotros nos dio la tarea de nosotros ser aquellos mensajeros, aquellos que fundamentan en la predicación de la palabra el evangelio de salvación. Lo tercero es que el evangelio es el medio para alcanzar a las naciones. Leímos el texto al inicio, Mateo 24:14, y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando nosotros entendemos que la predicación es el camino para agradar a Dios, para cumplir su voluntad, para alcanzar a las naciones, entonces nosotros entendemos que cuando predicamos la palabra y nos comprometemos con ella, estamos demostrando el amor y la obediencia. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablando en el nombre de Cristo cuando le rogamos a las personas que se vuelvan a Dios. Predicar el evangelio es la mejor manera de demostrar que amamos a nuestro prójimo, ya que estamos compartiendo el mensaje que puede salvar sus vidas, que puede darles una nueva oportunidad, pueden conocer al Dios Todopoderoso, y también es un acto de obediencia al propósito de Dios y al llamado de Jesús. Entonces nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de vincularnos a este propósito de Dios. Es un compromiso personal. Como iglesia somos un cuerpo y cada uno de nosotros forma parte de esa iglesia. Y como dice 1 Corintios 12, 18, 21, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería que el cuerpo, si tuviera una sola parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Con esta ilustración, el apóstol Pablo dice que nosotros como cuerpo de la iglesia necesitamos estar en el mismo propósito, en la misma misión. Y si Dios quiere salvar a las personas, entonces no es solamente la tarea del pastor, no es la tarea de todos como cuerpo, de que poder compartir, poder predicar, poder traer a la iglesia para que conozcan el camino a Cristo y para que sean discipulados. Por eso con nuestro servicio, con nuestro talento, hay relaciones donde tú tienes la capacidad de influenciar, de mandar el mensaje, de testificar. Y es ahí donde es la tarea de cada uno de nosotros poder predicar el evangelio. Predicar no solamente es aquí en el púlpito, es compartir, es enseñar, es hablar. Y ahí es donde nosotros necesitamos recibir ciertas recomendaciones para que podamos evangelizar nuestra sociedad. Primeramente, la primera recomendación para uno evangelizar a los que nos rodean es vivir como testigos de Jesús, testigos de Cristo. Nuestra vida diaria debe ser un testimonio personal de nuestra fe. Las personas son más receptivas cuando ven en nosotros coherencia,
cuando ven en nosotros que nosotros vivimos nuestra fe, cuando nosotros vemos que vivimos de acuerdo a los principios de Cristo, estamos predicando con nuestra vida. De pronto hay personas que no van a tener la iniciativa de leer una Biblia, pero van a leer tu vida, van a mirar tu comportamiento, van a mirar tu actitud, y con esa buena actitud puedes tú alcanzar a muchas personas. El testimonio de una vida coherente con el Evangelio es una forma poderosa de evangelizar. Si nuestras acciones reflejan amor, la gracia de Cristo, la misericordia, el entender que este mensaje es un mensaje que nace del amor de Dios y que incluye a todos. Esto no es para unos cuantos, esto es para todos los que creen. Es un mensaje que Dios lo mandó para el mundo, no para unos cuantos. Y cuando nosotros mostramos ese amor, ese compromiso, esa actitud realmente coherente con el propósito de Dios, la gente dice: oye, ¿por qué no voy a recibir esta oportunidad, este amor de Dios? ¿Por qué no voy a conocer a Cristo? También la otra recomendación es que hoy en día hay unas herramientas modernas que tenemos para poder alcanzar a otros. No sé cuántos tienen aquí redes: Instagram, Facebook, blogs, Twitter, cualquier otras redes que existen. Hay muchas personas viendo, y por allí, por estas redes digitales, nosotros podemos utilizarlas para compartir un mensaje para aquel que está necesitado, un mensaje de esperanza. Podemos compartir el mensaje de salvación, podemos compartir píldoras de la palabra, y podemos con esto utilizar las redes para alcanzar a muchos. Sabes, actualmente la iglesia, nuestra iglesia, a través de las redes, muchas personas llegan. Por eso, anímese a participar de las redes. No solamente se enfoque en contar cosas personales, o a veces contar cosas que de pronto está contradiciendo su fe, sino use sus redes para poder ser luz para aquellos que lo están mirando. Y muchas personas a través de las redes llegan a la iglesia. Y ustedes han oído testimonios de personas donde están por acá, por el sector, y el Espíritu Santo les dice: ve a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que esté más cerca. Y así han llegado varios, guiados por las redes. Y es tan importante que entendamos que Dios tiene como propósito salvar a esas personas, y confía en ti y confía en mí para que nosotros le compartamos ese mensaje de salvación. ¿Cuántos le vamos a negar a alguien la oportunidad de ser salvos? Ninguno vamos a cerrarle la puerta de la salvación a nadie. Más bien estamos comprometidos en que crezca, en que avance el Evangelio. Lo tercero que podemos hacer es involucrarnos activamente en la iglesia, en la comunidad. Aquí hay varias actividades comunitarias que hacemos. Servimos a las personas, tenemos una fundación que atiende a personas necesitadas. Muchas veces buscamos oportunidades para llevar el Evangelio a muchas personas, y allí necesitamos gente que se involucre en estos planes de la iglesia para compartir el Evangelio. También una manera fácil de compartir es compartiendo el testimonio personal. No necesitamos ser expertos en teologías, conocerse toda la Biblia para evangelizar. Con que podamos nosotros decir lo que ha sucedido en nosotros, el mensaje que hemos entendido, el mensaje que hemos recibido, el testimonio de lo que Dios ha obrado, es suficiente. Este mundo necesita un camino, necesita que le mostremos el camino señalando a Cristo y la obra que ha hecho Cristo en nosotros. Muchos de nosotros tenemos testimonios que contar. Muchos de nosotros hay un antes y un después de haber conocido a Cristo. Y eso es lo importante que podamos nosotros comunicar. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? ¿Qué es lo que conocimos? Y poder hablar de esa relación personal con el Jesús resucitado y el poder que vemos en Él para sanar, para obrar, para guiarnos por el camino correcto, para llenarnos de esperanza, para obrar de manera sobrenatural. Lo cuarto, y es muy importante también, es orar por oportunidades. El Señor Jesús, mirando a la multitud, vio y tuvo tristeza de la multitud porque veía que eran como ovejas sin pastor. Veía que muchas personas no tenían quien los guiara por el camino correcto.
Y por eso en Lucas 10:2 dice, la cosecha es grande y estamos en el año de recoger la cosecha. Y qué bueno que abramos los ojos, porque hay muchas personas alrededor que ya están maduras, que ya están listas, que de pronto se han hecho preguntas en su interior, en su soledad, diciendo, Señor, ¿cómo ser salvo? ¿Cómo puedo acercarme más a ti? Y el Señor veía personas y veía una cosecha madura. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Habían personas pocas comprometidas con llevar el evangelio, con pocos que conocían y estaban dispuestos a compartirlo. Entonces dijo, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender. Hay gente que, sí, pues, ¿quién irá? Vamos a orar para que Dios mande a alguien. ¿Verdad? Es como que, Señor, manda a alguien, Señor, manda a alguien. Manda a alguna persona, manda al que está aquí al lado, manda al que está aquí enfrente. Pero creo que más bien es decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Quién irá? ¿Quién irá a compartir el evangelio? ¿Quién está dispuesto a ser un instrumento de Dios, de llevar el mensaje de salvación a otro? ¿Quién está dispuesto aquí a hacerlo? Mi hermana, ¿quién más? Levanten la mano, usted también. Lo invito a que participe. Todos estamos dispuestos, ¿verdad? Porque yo creo que el mejor acto de bondad, la mejor buena obra que podemos hacer, el mejor regalo que le podemos dar a alguien, es decirle, el camino es Jesús. Amén. Y esa es la tarea de la iglesia. Así como un día alguien nos compartió a nosotros, nuestra tarea es orar por esas oportunidades y decirle, Señor, permíteme encontrar personas maduras, que sean como esa cosecha lista para compartirle. Hay mucha gente que está necesitando una palabra. Hay mucha gente que no tiene esperanza. Hay mucha gente que está agotada en sus luchas, que tienen oscurecido su mente, que no saben cómo salir, que no sienten esperanza. Qué bueno que podamos nosotros compartir este mensaje a esas personas y orar para que a través de estos medios, aquí estamos grabando, tenemos canales en las redes para compartir este mensaje, orar para que lleguen, para que sean usados, orar por el equipo de comunicaciones, orar para que haya más personas que estén dispuestos a compartir y seamos multiplicadores de este propósito de Dios de salvación. También es importante apoyar todos los ministerios de la iglesia, porque hay gente que va a llegar por de pronto el ministerio de alabanza. Hay gente que de pronto es muy audible, que de pronto que le gusta mucho la música y va a ser alcanzada por la música. Hay gente que dice, oye, me gustó la música, me gustó la actitud. Hay gente que de pronto es más reflexiva y va a llegar de pronto por alguna frase, por alguna predicación, por alguna reflexión, por algún comentario. Hay gente que de pronto necesita es una obra sobrenatural y va a llegar a Dios porque de pronto alguien ora para que sea sanado, para que sea liberado y de manera sobrenatural. Algunos necesitan esa persona que ore, que crea. No sé cuántos han llegado por milagros, pero hay personas que hemos llegado o nos hemos afirmado porque hemos conocido el poder sobrenatural de Dios. Hay personas que necesitan una palabra. De pronto que alguien llegue y toque a la puerta, que alguien le diga, mira, yo siento de parte de Dios decirte algo, y la persona dice, wow, eres un profeta. Estás diciendo mi necesidad, estás entrando a mi vida de manera sobrenatural porque Dios te está usando como un instrumento para llegar a mi vida. Y es allí donde necesitamos estar disponibles y dispuestos. Y es allí donde la iglesia tiene un valor importante. A veces es normal entender que, bueno, yo no tengo el don profético, yo de pronto no tengo el don de fe, de pronto yo no tengo el don de la enseñanza, de pronto yo no tengo el don de la predicación, pero hay una iglesia fortalecida donde hay personas que tienen esos dones, y por eso invitándolo a la iglesia haces una gran tarea. Bendita persona que me invitó a una iglesia, bendita persona que algún día nos permitió, que insistió en llevarnos a una iglesia, y en la iglesia vimos dones, vimos el mover de Dios. Lo sexto, que me parece una recomendación importante, es también ser sensible, pero también ser respetuoso. Hay gente que de pronto te puede decir todavía no,
Hay gente que de pronto uno cree que está madura para ya llevarlo a la iglesia y de pronto te dice, voy después. Pero es esperar y orar cuando sea el momento oportuno. Y por eso nosotros en la evangelización no debemos ser agresivos ni amenazar a la gente, te vas para el infierno si hoy no me dices que sí. Yo creo que el mensaje de Dios es tan bonito porque cuando vemos Juan 3:16, vemos que explica que el amor de Dios es tan grande para el mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Obviamente advierte que aquel que rechaza a Jesús tiene condenación, pero allí está el amor de Dios tocando. Y a veces necesitamos esperar y orar con amor y paciencia, invitando a las personas a conocer a Cristo. Y hemos visto que a veces hay personas que no han venido a la primera invitación, y estamos hablando de amigos o familiares, pero les llega el día cuando el Espíritu Santo ya los madura y hasta te dicen, oye, ahora sí quiero ir. No, ya no. Ya no, ahora sí quiero ir. Entonces necesitamos nosotros tener esa paciencia, ese respeto de los tiempos. Y por eso la carta de Colosenses capítulo 4 del 5 al 6 dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Mire cómo nos da la instrucción la palabra del Señor. Vivamos con cordialidad, vivamos con sabiduría, aprovechemos al máximo a veces los encuentros para que sepamos cómo dar la respuesta adecuada a cada persona. Y ahí el Señor nos usará como instrumentos de salvación. Lo séptimo y último es no desanimarnos cuando no vemos resultados inmediatos. ¿Sabes? Cuando comenzamos la iglesia, no teníamos nosotros un contacto de amigos aquí en Medellín, no teníamos una red de personas que conociéramos. Y entonces íbamos y repartíamos volantes, a veces nos los botaban, a veces la gente creía, la gente nos miraba con cara como que de no me interesa. Pero ahí hay que insistir, hay que persistir. Y con el tiempo el Señor fue dándonos estrategias para llegar a personas que no conocíamos. Y de pronto de 20, una sí aceptaba, una sí recibía, pero valía la pena. Necesitamos nosotros entender que en la tarea de evangelizar, en la tarea de predicación, a veces hay gente que se duerme, hay gente que de pronto uno no conecta con ellos o ellos no conectan con uno, pero la palabra nunca regresa vacía. Hay gente que de pronto puede tener resistencia, como algunos de nosotros tuvimos resistencia a la palabra, a un predicador, no nos cayó bien la persona, no nos gustó la apariencia de esa persona, pero la palabra de Dios tiene sus resultados sobrenaturales, porque es el propósito de Dios, es el camino para salvación. A veces la predicación puede ser ridícula para unos, algunas veces nos mirarán como personas extrañas, pero sabes, es mientras la obra del Espíritu Santo le quita esos perjuicios, le quita esas ideas preconcebidas equivocadas. Mientras el Señor quita ese velo, nosotros necesitamos orar y orar por la salvación de esas personas. Pablo decía en 1 Corintios 3, 6, 7, mi tarea fue sembrar la semilla, la de Apolos fue regarla, pero Dios fue el que permitió que germinara. Así que aquí el que vale no es el que plantó ni el que regó, sino Dios que hizo germinar la semilla. En estos 15 años de la iglesia, nosotros la verdad hemos visto el prosperar de la semilla. Cuando comenzamos no había nadie. Encontramos muchos rechazos, muchas personas que le éramos incómodos incluso para la predicación de la palabra, pero no nos rendimos
Y Dios nos permitió en algunos sembrar la semilla. De pronto algunos no están aquí con nosotros, están con Apolos o están con otro en otro lado, pero Dios usó a esa otra persona para regarlos. Lo importante es que crezcan en el reino de los cielos y nunca se aparten. El propósito de Dios es que todos se salven. Dios quiere que todos se salven y nos involucra y quiere que nos involucremos en la tarea de que entendamos que Dios quiere que todos se salven, pero nos corresponde a nosotros perseverar, no rendirnos, no desanimarnos, y veremos ese fruto. Al final, el importante es Dios, que da el crecimiento, que da la vida, que da la salvación. Nosotros somos simples mensajeros, pero de una gran y hermosa tarea, que es la tarea de salvación. Yo no sé si tú te has puesto a reflexionar en eso. No sé qué es más importante en este mundo para ti. Algunos querrán ser los mejores abogados, los mejores empresarios. Algunos querrán ser de pronto los mejores cantantes, los mejores deportistas. Algunos querrán hacer diversas actividades y cosas importantes, pero a mi manera de ver, no hay nada más importante que poder compartirle a alguien el camino a la salvación. Nada de eso, no hay nada que pueda ser más importante que eso. Por eso necesitamos entender que Dios nos ha llamado a lo más importante, y es haciendo parte de la iglesia, recibimos el mensaje que nos salva, el camino al cielo, pero también nos da el Señor la oportunidad de poder ser guías para otros, de mostrarles el camino a Jesús para que se salven. Así que vamos a orar para que no se pierda ninguno de nuestros amigos, ninguno de nuestros familiares, entendiendo que Dios nos dará la sabiduría para darle la respuesta, para mover en el tiempo de Dios, y la salvación es el propósito de Dios para nosotros. Esa es la gran buena noticia que tenemos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque con la poderosa predicación podemos nosotros ver un resultado maravilloso. Podemos ver vidas cambiadas, personas que se entregan a Cristo, personas que nacen de nuevo, personas que se comprometen a vivir una eternidad contigo. Te pido que nos des la oportunidad, Señor, de compartir este evangelio a todos los que nos rodean, y permítenos, Señor, entender también cuándo la cosecha está madura para compartir este evangelio. Ponemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras personas alrededor, a la ciudad de Medellín, Antioquia, a Colombia, Señor. Y te pido, Señor, que sean muchos los que sean alcanzados con estas palabras, con esta predicación de tu palabra, que muchos te conozcan a ti. Por eso envíanos a nosotros y permítenos tener la visión de cumplir el propósito de la iglesia, de evangelizar con la predicación, con el compartir. Y te pido, Señor, que pueda ser abundante esta cosecha en el nombre de Jesús. Amén.